Cuidado porque el precio de Bitcoin en estas últimas horas está volviendo a atacar la zona del soporte. Continuaremos viendo la tendencia bajista que hemos visto en estos últimos días. Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Ex-CEO de Binance Estados Unidos se une a la junta de MicroStrategy junto a Michael Saylor. Adam Back dice que la computación cuántica podría fortalecer las firmas de Bitcoin. MicroStrategy supera sus compras de Bitcoin del mercado alcista de 2021. Y en Argentina, la CNV y la UIF organizan jornada de capacitación sobre criptoactivos. Pero antes vamos a estar comentando lo que está sucediendo actualmente en el precio de Bitcoin. Recordemos que en vídeos anteriores estuvimos analizando toda esta tendencia bajista que hemos tenido anteriormente, desde que identificábamos presión vendedora sobre esta zona operativa hasta que confirmábamos ese cambio de contexto e iniciaba el precio la tendencia bajista, y en los últimos días estuvimos comentando cómo el precio había tenido aquí una reacción bastante importante sobre este objetivo que habíamos marcado en los 94.300. Tras haber el precio alcanzado esta zona operativa, como veis, tuvimos un rechazo agresivo, que fue directamente a visitar esta otra zona de confluencia del VWAP mensual con esta directriz alcista. Comentábamos que gracias a haber visto esta reacción del precio en esta zona operativa clave, consideramos que podría estar finalizando la tendencia bajista. Y como veis, desde entonces estamos viendo que el precio se mantiene dentro del rango que habíamos establecido en vídeos anteriores, como la potencial estructura operativa para trabajar en los próximos días. De momento esto se mantiene, aunque estamos viendo que quizás todavía el precio no ha terminado de desarrollar la fase A, ya que teníamos en este punto de aquí un selling clímax, podríamos decir, o quizás tirando más a agotamiento, pero bueno, teníamos aquí la zona del mínimo, tras esto tuvimos una reacción del precio que terminó en esta zona operativa que destacábamos, y ahora estamos a ver si terminamos esa fase A con el T secundario, que de momento pues no tenemos todavía establecido en ningún sitio. Claro, aquí llega la problemática, y es que si establecemos, por ejemplo, el final de la fase A en este punto, todavía tendríamos que ver pues cierto desarrollo dentro de este rango de precios para poder luego ya buscar operativa. Y eso podría significar incluso que tuviésemos que esperar pues unos cuantos días todavía para poder ver algún tipo de operativa en el precio en el gráfico de una hora, ya que si terminamos viendo una fase A en este punto y que comienza esa fase B, todavía el precio tendría que mantenerse dentro de este rango lateralizando sobre esta zona operativa. Os recuerdo que el soporte, para que tengáis en cuenta estas zonas operativas, estaba en los 92.235 aproximadamente, y la resistencia sobre la zona de los 99.558. Eso sí, hay que destacar una cosa, y es que aunque estamos viendo un movimiento bajista en estas últimas horas, ya no lo estamos viendo con tanta agresividad como la que hubo durante esta tendencia bajista. Mirad simplemente la inclinación de los impulsos durante la tendencia y la inclinación de este otro impulso. Claramente estamos identificando correctamente esa pérdida del momentum bajista que traía el precio. Ahora bien, para poder continuar valorando operativa en esta estructura, el precio se debe mantener dentro de este rango durante unos cuantos días más. Si por el contrario vemos que rompe el soporte, que consolida la ruptura e inicia un desequilibrio, entonces simplemente habríamos visto una pequeña pausa en el corto plazo para continuar con la tendencia. Y en esta situación pues tendríamos que estar evaluando incorporarnos otra vez en la tendencia en algún punto dentro del desarrollo. Ahora mismo, como todavía no hemos visto ese escenario, no tenemos ninguna zona operativa que podamos destacar más allá de la propia zona de soporte. Pero bueno, si llegásemos a ver ese escenario, tendríamos que valorar en el análisis cuál podría ser la zona operativa más interesante. También creo que va siendo hora de ir limpiando un poquito el gráfico, porque tenemos aquí unos cuantos elementos que ya, al menos a nivel operativa, no nos van a ser útiles, y también pues va siendo hora de dejarlo todo un poquito más limpio para que nos centremos en aquellos que sí que pues son de relativa utilidad. Os recuerdo también que en caso de continuar con esta tendencia tenemos todavía objetivos bajistas por delante. El primero de ellos pues ya se alcanzó después de la ruptura de esta directriz,
que era esta zona operativa que os comentaba, donde hemos tenido esa primera reacción en los 94.260 aproximadamente. Pero luego también tenemos por aquí otra zona interesante en los 90.830 y luego tenemos aquí dos más bastante más abajo en los 86.000, ¡epa, que se me va el ratón! En los 86.660 y luego tenemos también un poquito por aquí abajo en los 85.190. Sí que veo destacable que el rechazo que hemos tenido a este nodo de los 98.515 ha sido un rechazo bajista y esto se debe de considerar una pequeña muestra de debilidad en el corto plazo, pero lo dicho, mientras nos mantengamos dentro de este rango, todavía podríamos valorar algún tipo de operativa en esta estructura. Si por el contrario continúa la tendencia después de este rechazo, pues todavía podríamos seguir buscando estos objetivos que os he comentado actualmente. Y ahora vamos a estar revisando como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different, donde estamos viendo actualmente que limpian zona de longs. De hecho, hace escasos minutos han terminado de limpiar esta zona de los 94.050, donde veíamos bastante liquidez. Pero si seguimos bajando, recordemos que todavía tenemos niveles operativos con aún más liquidaciones, sobre todo a partir de los 92.040 hasta estos 91.350. Respecto a la liquidez en la zona de shorts, tenemos en los 100.330. Ya vamos a revisar la liquidez de 100x. Estamos viendo aquí una zona muy destacable en los 97.540 y considero que es bastante probable que el precio pueda venir a buscar estas liquidaciones. Respecto a la liquidez de 50x, vemos como todo lo que había en zona de longs ya se lo han llevado y en zona de shorts tenemos aquí en los 98.618. Respecto a la liquidez de 25x, situación similar, terminan de limpiar todo lo que hay en zona de longs y en zona de shorts tenemos en torno a estos 100.500 aproximadamente. Y respecto a la liquidez de 10x vemos bastante a partir de los 91.880 y en zona de shorts vemos que se ha quedado aquí una zona operativa con bastante liquidez en torno a los 104.640, aunque de momento pues nos queda un poco lejos del precio. En algún punto también hemos visto cómo en el indicador de tendencia han marcado tendencia bajista con un nivel 3 y de hecho actualmente, como podéis estar viendo, lo vuelven a marcar en estos últimos minutos. Eso podría significar que el precio puede intentar buscar la siguiente zona con liquidez, que en este caso pues sería los 91.700 aproximadamente. En el multibook estábamos viendo aquí volumen de compras en los 95.000, volumen de compras que ya ha absorbido el precio y en estas últimas horas también estábamos viendo algunas compras sobre los 94.000 que también parece que el precio ha terminado absorbiendo. Veíamos algo de compras en los 93.000, pero bastante poco volumen, y también veíamos un poquito en los 92.550, pero este volumen pues lo han terminado retirando. Donde sí que vemos algo más destacable sería la zona de los 92.000, y en la zona de los 91.650, bueno, 70, mejor dicho, aunque había compras, las han terminado retirando. En The Kingfisher estamos viendo liquidez en zona de shorts, sobre todo en estos 100.120 y luego aquí un poquito más también en los 101.333. En los CVDs hemos estado viendo ventas un poco más agresivas desde Bitfinex, descargando bastante, algunas ventas también desde Bybit y también desde Bitget. Anteriormente veíamos ventas también desde Kraken, por ejemplo. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez también en zona de shorts, sobre todo desde los 95.295 hasta los 96.330 y en torno a estos 97.330. Y en los mapas de High Leverage tenemos liquidez en los 96.895 y en torno a los 97.180. Y ahora vamos a estar comentando las noticias que tenemos para hoy. Brian Brooks, quien anteriormente lideró Binance US, ha sido nominado miembro del Consejo de Administración de MicroStrategy, la empresa liderada por Michael Saylor y conocida por su enfoque en Bitcoin. Este movimiento refuerza el compromiso de MicroStrategy con la innovación en el sistema de criptomonedas y su adopción estratégica de Bitcoin. El criptógrafo Adam Back propuso que la computación cuántica, vista tradicionalmente como una amenaza para la criptografía, podría usarse para mejorar la seguridad de las firmas digitales en Bitcoin. Según Adam Back, esta tecnología podría anticiparse a futuros desafíos, asegurando que el sistema siga siendo robusto
frente a los avances tecnológicos. MicroStrategy ha adquirido más Bitcoin en 2023 que durante el mercado alcista de 2021, reafirmando su posición como uno de los mayores poseedores institucionales de la criptomoneda. Este incremento destaca la confianza de la empresa en el potencial a largo plazo de Bitcoin, incluso en condiciones de mercado más desafiantes. La Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera de Argentina organizaron un evento de capacitación sobre criptoactivos. La jornada buscó instruir a los participantes sobre el marco regulatorio y los riesgos asociados, destacando el creciente interés gubernamental en las criptomonedas en el país. Respecto a Ethereum, ¿qué decir? Lo mismo que en el vídeo de ayer prácticamente. Estamos viendo una situación muy similar que la que estamos viendo en Bitcoin. Yo diría que casi el precio de Ethereum está siguiendo a Bitcoin, aunque con ligeras diferencias. Lo primero, comentábamos en vídeos anteriores que habíamos establecido una estructura provisional con soporte en los 3105 y con la resistencia sobre estos 3550 aproximadamente. ¿Qué sucede? Que estamos, igual que en Bitcoin, a la espera de confirmar el final de esa fase A de la estructura, aunque como veis pues podría ser algo muy similar a lo de Bitcoin. Si terminas en esta zona operativa, a partir de aquí pues tendríamos que ver cómo continúa desarrollando la fase B para luego poder buscar oportunidades operativas. Así que todavía podría quedar un cierto desarrollo sobre estos niveles, lateral obviamente, para mantener la posibilidad de buscar oportunidades sobre esta estructura, ya que de lo contrario pues será lo mismo que en Bitcoin. Tendríamos que esperar a ver si termina rompiendo el actual soporte en torno a estos 3150 para luego valorar una continuación bajista a potenciales niveles operativos más bajos. En ese caso, ¿qué zonas operativas deberíamos de tener en cuenta? Pues bueno, principalmente yo creo que deberíamos de tener aquí un par de ellas, sobre todo estos mínimos me resultan bastante interesantes como potenciales objetivos en caso de que hagamos una continuación bajista. Primero serían los 3012 y luego tenemos aquí la zona media de la estructura mayor, que estaría en torno a los, podríamos decir, 2840 aproximadamente. Y luego el siguiente nodo relevante estaría sobre esta zona de los 2616. Vamos a dejar por aquí una línea también, aunque más que una línea, venga, vamos a coger esta zona operativa, vamos a quitar esto de aquí y dejamos esta otra zona para el futuro por si llegásemos a ver que el precio alcanza estos niveles. Vamos a quitar la línea de aquí y dejamos entonces esta zona de los 2625 como otro potencial objetivo en caso de continuar con esta tendencia bajista. Respecto a los mapas de liquidaciones de Trading Different, en vídeos anteriores comentábamos cómo limpiaron esta zona de shorts, aunque quedó un poquito de liquidez en estos 3568 y los 3600. En zona de longs vemos que han limpiado algunos niveles, pero no había tanta cantidad de liquidez. Tendríamos que bajar hasta esta zona de los 3010, que es donde más liquidez estamos viendo y además por bastante. Respecto a la liquidez de 100x, destacamos un poco esta zona de los 3400, que es donde hay un poco más de liquidez, pero no hay tanta cantidad. Respecto a la liquidez de 50x, tenemos aquí un poco en los 3418 y en los 3435, después de haber limpiado todas estas zonas de longs. Liquidez de 25x han limpiado todo lo que había en zona de longs y no veo casi nada en zona de shorts, al menos cerca del precio, porque esto está en torno a los 3.585. Y respecto a la liquidez de 10x, si bajamos, vamos viendo cómo la liquidez va aumentando, pero lo que comentábamos antes, bastante liquidez en estos 3.000, aunque como veis aquí cerca podríamos tener algo si filtramos, pero a medida que bajamos sigue aumentando. En Bookmap, veíamos algunas ventas en los 3.425, muy poco volumen, parecido en los 3.100 a nivel compras, también en los 3.060, pero en general bastante poco volumen, nada llamativo. Y aquí pues más de lo mismo, aunque aparecieron algunas compras en los 3200, el volumen fue bastante bajo. Y en los mapas de The Kingfisher vemos bastante liquidez en dos zonas operativas, en zona de shorts, obviamente, en los 3840 y en estos 3898.